Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el rincón donde el drama, el romance y las confesiones más jugosas son el pan de cada día. Hoy abróchense los cinturones porque vamos a descorchar un tema que seguramente ha estado rondando por sus cabezas como el eco de un apasionado capítulo final: el amor, la química, los suspiros y los rumores que envuelven a nuestros galanes turcos favoritos. Hoy en particular, nos sumergiremos en un verdadero bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, un terremoto emocional que tiene como epicentro a uno de los rostros más queridos y aclamados, el inigualable Kerem Bürsin. Y sí, como lo anuncia nuestro explosivo título, vamos a desentrañar ese misterio amoroso, esa conexión magnética que se tejió con la encantadora Hande Erçel, pero ojo, todo dentro de los límites de la ficción. Vamos a explorar ese universo paralelo donde el amor se materializa en cada mirada, cada gesto y cada diálogo, pero dejando claro que el telón ha caído sobre el romance real, si es que alguna vez existió más allá de los sets de grabación. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de revelaciones, a este océano de emociones turcas, les recuerdo que su apoyo, su pasión y su lealtad son el combustible que impulsa este canal. Son la razón por la que seguimos indagando, investigando y compartiendo cada detalle de este apasionante universo de las telenovelas turcas. Así que si son nuevos por aquí, si son almas recién descubiertas por este embrujo turco, no olviden suscribirse al canal, apretar con fuerza ese botón rojo y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Cada semana les tenemos preparadas dosis de chismes jugosos, análisis profundos y mucho, pero mucho amor por las series turcas. Ahora sí vamos a desmenuzar este chismecito que nos tiene a todos con la intriga a flor de piel, con el corazón latiendo al ritmo de los tambores turcos. Hoy, queridos amigos, vamos a adentrarnos en el fascinante laberinto de las parejas que nos enamoran en la pantalla, esas duplas que nos hacen creer en el destino, en las almas gemelas y en el poder transformador del amor. Pero a veces, como en un hermoso sueño que se desvanece al despertar, esas parejas solo existen en ese mundo mágico y efímero de la ficción. Y es que ¿quién no ha deseado alguna vez que esa química explosiva, esa conexión que vemos en la televisión, se traslade a la vida real, que ese amor de novela traspase las barreras de la pantalla y se convierta en una realidad tangible? Bueno, en el caso de Kerem y Hande la cosa se puso tan candente, tan intensa, que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por un momento, ¿verdad? Pero tranquilos, no se dejen llevar por la nostalgia, porque hoy vamos a explorar ese amor desde la perspectiva de las series que los unieron, de esos guiones que fueron cómplices de sus miradas y sus sonrisas, y de esas historias que quizás nos hicieron creer en la magia, en la posibilidad de que el amor verdadero exista en cada esquina de la vida. Y aunque Kerem haya dejado muy claro, con la serenidad de quien ha cerrado un capítulo, que su corazoncito está tranquilo, que el presente es su única brújula, eso no significa que no podamos disfrutar, revivir y celebrar esos momentos de amor ficticio que nos han regalado, esos instantes que quedarán grabados en nuestra memoria como los mejores ejemplos del poder de la actuación. Así que agárrense fuerte a sus butacas, ajusten sus cojines y preparen sus pañuelos, porque vamos a iniciar este recorrido por los escenarios más románticos, los diálogos más apasionados y las escenas más memorables de la televisión turca. Para empezar este viaje al corazón de las emociones, tenemos que hablar, sí o sí, de la serie que desató la locura, la que nos hizo suspirar hasta quedarnos sin aliento, la que nos hizo creer en los amores de verano que duran para siempre, la que nos regaló una de las parejas más queridas, admiradas y comentadas de la televisión turca, la inolvidable Senkalkam, conocida en Latinoamérica como Llamas a mi puerta. Esta serie que fusiona la comedia romántica con el drama de una forma tan natural y adictiva como el sabor del baklava, nos presenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la bellísima y talentosa Hande Erçel, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto frío, calculador y obsesionado con el trabajo, interpretado por nuestro guapo, carismático y seductor Kerem Bürsin. Ellos dos, como si el destino jugara con los hilos de sus vidas, se ven obligados a fingir un compromiso, a construir una mentira que se convertirá en la base de un amor inesperado, todo para alcanzar sus objetivos personales, esas metas que se esconden tras las máscaras de la ambición y el deseo. ¿Les suena un poco cliché? Pues sí, lo es. Pero la magia, el encanto y la adicción de esta serie reside precisamente en la forma en que Kerem y Hande le dan vida a esta historia. La química que desprenden es tan palpable, tan real, tan intensa, que traspasa la pantalla y nos hace sentir como si estuviéramos espiando una historia de amor real, una ventana abierta a la intimidad de dos corazones que se descubren y se enamoran.
Nos hacen creer en ese amor que va surgiendo poco a poco, como una semilla que germina en el terreno más árido, en esas miradas que dicen más que 1000 palabras, esos gestos que revelan los sentimientos ocultos y esas discusiones que terminan en besos apasionados, en reconciliaciones que elevan la temperatura hasta el punto de ebullición. Senkalkapm es el ejemplo perfecto, el manual ideal de cómo una buena historia de amor, interpretada por actores con una química innegable, puede atrapar al público y dejar una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Y no es solo la trama, el guión o la dirección, sino la forma en que Kerem y Hande se meten en la piel de sus personajes, la manera en que les dan alma y vida, lo que hace que esta serie sea tan especial, tan adictiva, tan difícil de olvidar. La serie mezcla a la perfección los momentos divertidos, esos instantes de comedia que nos sacan una sonrisa, con los momentos más emotivos, esas escenas que nos hacen soltar una lágrima de felicidad o de tristeza, logrando que cada capítulo sea un torbellino de sentimientos, una montaña rusa de emociones que nos deja con ganas de más. Esta serie es sin duda alguna una de las más importantes, influyentes y trascendentales de la televisión turca reciente, el punto de partida de toda esta historia de amor que vamos a explorar, el epicentro de esta conexión que ha generado tantos rumores y especulaciones. Su éxito fue tal, su impacto tan grande que traspasó las fronteras de Turquía, llegando a países de todo el mundo y convirtiéndose en un fenómeno mundial, una verdadera fiebre turca que contagió a millones de personas. Y aunque sabemos con la serenidad que da el tiempo, que el amor entre Hande y Kerem en la vida real fue breve, fugaz como un suspiro de verano, no podemos negar, ni queremos hacerlo, que nos dejaron unos momentos maravillosos, unas escenas inolvidables que quedarán grabadas en nuestra retina y en nuestros corazones. Esa conexión, esa chispa, esa energía que desprendían juntos es lo que nos enganchó, lo que nos hizo soñar y lo que en parte ha generado esta gran expectativa en torno a su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero no crean, mis queridos turcoadictos, que la conexión entre Kerem y Hande se limita única y exclusivamente a Senkalkapm. Aunque esta serie sea la más emblemática, la más recordada, la más comentada y la que sin duda les dio la fama mundial, es importante recordar y resaltar que la carrera de ambos actores va mucho más allá, que sus trayectorias profesionales son extensas y que han participado en otras producciones, cada uno por su lado, que también merecen ser mencionadas y analizadas. Y es que aunque no compartan el mismo escenario, no se crucen en los sets de grabación y no vuelvan a interpretar a una pareja que nos enamore, la trayectoria de cada uno ha contribuido a consolidar su estatus como verdaderas estrellas de la televisión turca, como íconos de la actuación que se han ganado el respeto y la admiración del público con su talento, su trabajo y su dedicación. Hande, por ejemplo, ha demostrado su versatilidad como actriz, su capacidad de meterse en la piel de personajes diferentes, en géneros como el drama y la acción, destacándose en series como Aşk Laftan Anlamaz y Azize, donde interpretó roles que exigieron de ella una gran madurez interpretativa. Mientras que Kerem, por su parte, ha brillado en papeles más intensos y profundos, con personajes que exploran facetas más complejas de la personalidad humana, demostrando que su talento va más allá de la comedia romántica y que es un actor capaz de interpretar cualquier tipo de papel. Y esto precisamente es lo que hace que esta pareja sea tan interesante, tan atractiva, tan fascinante para el público, porque ambos tienen una gran capacidad de transmitir emociones, de meterse en la piel de sus personajes y de hacer que cada historia sea creíble y conmovedora. Y aunque no los veamos juntos en nuevas producciones, o al menos por ahora, cada uno sigue dejando su huella en la industria de la televisión turca, aportando su talento y su carisma a cada proyecto en el que participa. Es importante recalcar esto porque más allá de la historia de amor ficticia que vimos en Senkalkapm, ambos actores tienen una trayectoria muy sólida y consistente. Una trayectoria que los ha convertido en dos de los actores más importantes de su generación y que siguen trabajando en proyectos muy interesantes, diferentes y desafiantes. Sus carreras profesionales son igual de fascinantes que la historia de amor que nos regalaron en la pantalla y esto es lo que los hace aún más atractivos para el público, porque vemos que son profesionales apasionados por su trabajo, que se entregan en cada personaje y que buscan la excelencia en cada proyecto. Ahora bien, volviendo al tema del amor, al meollo de este vídeo, es importante mencionar que el éxito arrollador de Senkalkapm generó muchos rumores, muchas especulaciones y muchas fantasías sobre la relación entre Kerem y Hande fuera de la pantalla. Los fans, enamorados hasta la médula de la pareja ficticia, deseaban con todas sus fuerzas que ese amor se hiciera realidad en la vida real, que ese romance de telenovela se materializara en un cuento de hadas fuera de los sets de grabación. Y si bien hubo un breve lapso de tiempo, en el que pareció que esa fantasía se cumplía,
en el que los rumores se convertían en pruebas, el romance fue breve, fugaz y, según el propio Kerem, quedó en el pasado, como una etapa que se cierra con la madurez y la tranquilidad. Sin embargo, eso no significa que su química en la pantalla haya perdido su valor, que la magia que crearon juntos se haya desvanecido en el tiempo. Al contrario, la historia de Eda y Serkan sigue siendo un ejemplo de cómo la magia puede surgir de la ficción, de cómo la conexión entre dos actores puede trascender la pantalla y llegar al corazón de los espectadores. Esta pareja nos demostró que el amor puede nacer de las situaciones más inesperadas, que a veces los opuestos se atraen, que las diferencias pueden ser el complemento perfecto para construir una historia de amor única y especial. Y eso es lo que la convierte en una de las parejas más icónicas, recordadas e influyentes de la televisión turca, una pareja que sigue viva en el corazón de los fans y cuyas escenas se siguen reproduciendo una y otra vez en las redes sociales, como si el tiempo no hubiera pasado y el amor siguiera floreciendo en cada mirada y cada beso. Por eso, aunque su amor no trascendió en la vida real, no se materializó en un cuento de hadas fuera de la pantalla, su legado en la ficción es imborrable, inquebrantable y perdurará en el tiempo. Y es eso precisamente lo que vamos a seguir celebrando, recordando y disfrutando, el amor que nos hicieron sentir a través de sus personajes, las emociones que nos regalaron con cada escena, los momentos mágicos que crearon juntos y que nos mantienen enganchados a Sen Kalkapm, como si fuera la primera vez. Y es que más allá de la historia de amor de Kerem y Hande, que obviamente es el tema central de este vídeo, lo que realmente queremos destacar es la magia que las series turcas pueden crear, el poder que tienen para transportarnos a otros mundos, para hacernos reír, llorar, suspirar, enamorarnos y sobre todo para hacernos creer en el amor. Y aunque la realidad en muchas ocasiones no se parezca a la ficción, eso no le resta valor a lo que estas producciones nos ofrecen, a las emociones que nos regalan y a las historias que nos hacen soñar. Las series turcas nos brindan personajes entrañables, tramas cautivadoras, diálogos apasionados, paisajes espectaculares y, sobre todo, una ventana a una cultura diferente pero a la vez muy cercana, porque al final, el amor es un lenguaje universal que todos entendemos, que todos sentimos y que todos buscamos. Y este es el valor que hay que rescatar, el poder que tienen las series turcas para unirnos a través de las emociones, para conectarnos con otras culturas y para demostrarnos que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa, transformadora e inspiradora. Porque más allá de los rumores, las especulaciones y las fantasías, lo que perdura son las historias que nos hacen soñar, los personajes que nos inspiran y los momentos que nos hacen vibrar, que nos demuestran que el amor existe y que, aunque a veces se esconda en la ficción, siempre hay una posibilidad de que se haga realidad. Y en el caso de Sen Kalkapm, no solo vimos una historia de amor entre dos personajes, sino también una historia de superación, de crecimiento personal, de amistad, de lealtad y de lucha por los sueños. Y todo esto, mezclado con una química espectacular entre sus protagonistas, es lo que hace que sea una serie tan especial, tan querida y tan recordada por los fans. Ahora, antes de despedirnos, quiero invitarles a reflexionar sobre algo muy importante y que nos atañe a todos como espectadores. Muchas veces, nos dejamos llevar por la ficción, nos sumergimos tanto en los mundos de las telenovelas, que queremos que la realidad se parezca a lo que vemos en la pantalla, que las historias de amor de nuestros ídolos se hagan realidad y que los cuentos de hadas existan fuera de los libros. Pero lo importante, lo fundamental, es recordar que los actores son profesionales que interpretan un papel, que le dan vida a un personaje y que sus vidas privadas son diferentes a lo que vemos en la televisión. Y aunque nos encanta fantasear con los romances de nuestros ídolos, con las historias de amor que nos regalan en la pantalla, lo que realmente importa es disfrutar de su trabajo, apreciar el talento que tienen para meternos en sus historias, para hacernos creer en cada emoción y para hacernos soñar con mundos diferentes. Porque al final lo que perdura es el legado que dejan en la pantalla, el impacto que tienen en nuestro corazón y la huella que dejan en nuestra memoria. Y en el caso de Kerem y Hande, su legado es un amor que nos hizo soñar, que nos demostró que la magia existe, aunque sea solo en la ficción, y que nos hizo creer en la posibilidad de que los cuentos de hadas se hagan realidad, aunque sea solo por un momento. Y eso, para mí, es lo más valioso de todo, lo más importante que debemos recordar y celebrar. Por eso, más que centrarnos en lo que pudo ser y no fue, vamos a celebrar lo que sí fue. Vamos a recordar los momentos mágicos que nos regalaron, las escenas inolvidables que nos hicieron vibrar y la historia de amor que nos cautivó y que sigue siendo un referente en la televisión turca. Y ahora sí, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por el mundo de los amores ficticios de Kerem y Hande, un viaje apasionante por los escenarios más románticos y las historias más emocionantes de la televisión turca. Recuerden que lo importante es disfrutar de la magia que las series turcas nos ofrecen, que aunque a veces nos encantaría que la realidad se pareciera a la ficción, debemos separar ambas cosas y apreciar el talento de nuestros actores favoritos, el trabajo que hacen para hacernos soñar y la pasión que le ponen a cada personaje. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, sobre la química de Kerem y Hande, sobre su serie turca favorita y sobre todo lo que les hace vibrar en este apasionante mundo de las telenovelas turcas. Déjenme sus comentarios abajo porque quiero saber qué piensan. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos turcoadictos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo, porque cada semana les traeremos más chismes, análisis y mucho amor por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más emociones y más pasión turca. Hasta la próxima, mi gente. Que la magia de las telenovelas turcas los acompañe siempre.